Shalom, mis amados hermanos, bendiciones, que el Eterno les guarde y les bendiga. Otra vez en este maravilloso día vamos a hacer un anteproyecto de la parashá de la Torah, que en inglés es un blueprint. Y en esta parashá, ya que tocó lo que es Matot, Masei, y vamos nada más yo me voy a enfrascar aquí en cuanto son a los votos. Bien, hermanos, bendiciones, y como comentaba, vamos a tocar lo que es la parashá 42, que es Matot, tribus, parashá 43, Masei. Y aún lo voy a hacer muy cortico, esta parashá, y yo me voy a enfrascar nada más en lo que son los votos hacia Adonai. Entonces, en este anteproyecto, como en Parashá, ya lo vamos a tocar más a fondo el día viernes. Yo todavía lo voy a seguir compartiendo. Mi papá va a complementar el día sábado. Él se va a enfrascar lo que va a ser Masei en las jornadas. Y yo en este breve momento nada más me voy a enfocar en lo de las tribus, el convenio que hacen las tribus, esos votos hacia Adonai. Como vemos aquí en esta esfera de metodología que proporciona el More Rico Cortés, y aquí vamos a tocar lo que es convenio, el BRIT, ese voto de lealtad, y también tenemos aquí, de mi lado derecho, no sé si se alcanza a ver lo del mouse, aquí estoy señalando justicia y bondad, y acá estoy viendo espacio sagrado. Entonces, aquí, como una situación tribal, vemos que para hacer lealtad al convenio tenemos que hacer que Mishpat Sedaka, justicia y bondad, sin dejar los espacios de Kedusha. Vamos a ir tocando estos puntos. También tenemos que ver honor y vergüenza dentro del campamento o del Mishkan. Ok, vamos a estar empezando aquí para Shamatot. Bosquejo en esta perspectiva del antiguo Medio Oriente. Contexto histórico, cultural, antiguo Medio Oriente. Basado aquí en Bamidbar, capítulo 30, del 2 al 32 y 42. Aquí entonces, la importancia del voto. Aquí en la importancia del voto, que es la palabra neder en el antiguo Medio Oriente, los votos eran pactos sagrados en Israel. El neder es un acto de consagración verbal, y aquí lo vemos en Bereshit Rabbah del Talmud, que es 44, 44.1. Ok. Entonces, aquí vemos que los votos es una palabra también en palabra de honor. En el antiguo Medio Oriente la palabra tenía poder legal y espiritual. Un voto, un neder, no era meramente una promesa, sino una declaración performativa que se lleva a un pacto ante lo divino. En la cultura hebrea compartía con los hititas, babilonios y cananeos la idea de que romper un voto traía maldición o juicio de las deidades. En el marco de la Torá, la autoridad patriarcal valida o anula los votos femeninos. Esto no es opresión, sino la responsabilidad familiar dentro de un sistema tribal, donde el honor de la familia estaba en juego. Rashi y Rambam lo comentan en Bamidbar 30 del 4 al 6. El varón actuaba como garante espiritual de su hogar, lo vemos en Pirkei Avot 1.1, similar al papel del padre del clan en el tiempo antiguo, lo que es en Mari o Ugarit. Aquí vemos también hay aplicación espiritual, que la Torah enseña que el hombre justo cumple lo que habla. Salmo 15.4. En una sociedad de pactos, la palabra crea realidades. Por eso aquí vemos en este punto la comparativa en Ugarit, que se hacían votos a Baal, la palabra Baal, que es Señor, ¿verdad? O él para obtener fertilidad. Eso era con los dioses paganos. Pero en Israel el voto es exclusivo ante Adonai, Bamidbar 32. Paralelos culturales del antiguo Medio Oriente. En la cultura hitita, un documento, tratado de vasallos, su característica, juramentos sagrados con cláusulas de maldición. En la cultura babilónica, el código de Hammurabi, la característica, los votos exigían cumplimiento ante los dioses. Esto es para recibir, ¿verdad? Entonces, la provisión acerca de los dioses, alimento, vestimenta, protección. En Ugarit, el texto en Keret, ¿verdad? Su característica, el rey ofrece un voto para tener hijos. En la cultura hebrea, la cultura en Israel, el documento es la Torá.
Y su característica es un voto kadosh, solo si es hecho hacia Yud Hei Vav Hei y debe de ser totalmente cumplido. Ok. Entonces, aquí en esta parasha el texto recalca que aquí la guerra contra Madián, ¿verdad? Se recalca la venganza de Yud He contra Madián, Bamidbar 31:3, no una guerra de Israel, sino es una guerra Kadosh, a diferencia del antiguo Medio Oriente, donde era un conflicto entre dioses. Israel actúa bajo justicia divina. Madián como cultura de contaminación espiritual, lo vimos ya en parasha pasada, desde la parasha de Balak. Entonces vemos como Pinjas, ¿verdad? Para mantener ese honor dentro del campamento, tenía que hacer que una expiación para erradicar el pecado y que los demás miembros dentro del campamento tuvieran que sufrir, ¿verdad? La venganza de Adonai. Rabbi Hirsch enseña que esta guerra fue defensa del pacto, no es una venganza, se tenía que mantener el honor. Entonces, Pinjas lidera con objetos sagrados, reflejando que se trata de un acto litúrgico, no simplemente militar, lo vemos en Bamidbar 31:6. La ejecución de los varones y mujeres corruptoras refleja un juicio como el de Sodoma, no una conquista imperialista. Esto está basado en el Sanedrín 82a. Entonces, en su contraste cultural, mientras otras naciones saqueaban por codicia, Israel debía consagrar el botín, purificarlo ritualmente. División del botín justa impone principios de equidad únicos en el antiguo Medio Oriente. Esto lo menciona Maimónides y Log en Melahim 6. Las tribus en Transjordania, Rubén y Gad y parte de Manasés piden la herencia fuera de la tierra prometida, y es cuando Moshe los reprende. En el Midrash de Rabá, Bamidbar 22:7 se enfocaron en el ganado antes que en la espiritualidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo es estos, verdad? Rubén y Gad, parte de Manasés, se están pidiendo esta herencia fuera. Les está interesando, ¿verdad? Primero que su posición antes, ¿verdad? De mantener el orden, la responsabilidad espiritual dentro del campamento. Y vemos también una zona influida por quién? Por los amonitas, moabitas y arameos. Y ven, en Ezra advierte del aislamiento espiritual. La relación entre tribus de Israel y las tribus paganas, Rubén y Gad contra los de Moab y Amón. Aquí estamos viendo la riqueza material contra versus la fidelidad. Leví separado, que no entra en guerra, preservas la santidad. Israel debe de mantenerse apartado culturalmente. Esto lo vemos en Jeremías 48 y Ezequiel capítulo 20. Aplicaciones hebraicas. El poder de la palabra, que es dabar, y la palabra acción, en Coelet, que es Eclesiastés, en capítulo 5, del 4 al 5. La identidad tribal requiere discernimiento espiritual, en Bereshit 49, 3 al 4. Eclesiastés capítulo 5, voy a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo del 4 al 5. Dice, si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios. Así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no que lo cumplas. Aquí ya estamos viendo las fuentes rabínicas, lo tienen ahí, ¿verdad? No voy a ir adelantando. Ok, aquí se empieza a poner bueno. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Explicación desde la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Nuestro texto base. Dice, y yo también te digo que tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi asamblea, eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a ir viendo qué es lo que representa esto, ¿verdad? Aquí en el Brit Hadashah, con lo que tiene que ver la Parashá.
Ok. Primero, aquí le está diciendo Yeshua, ¿verdad? Una declaración. Yo también te digo que tú eres Kefa, tú eres Pedro. De hecho, este pasaje lo ocupan mucho el sistema tradicional, ¿verdad? Para decir con esto se justifican que Pedro fue el primer papa y que la situación, la sede, la Santa Sede que está en Roma y que a Pedro se le dieron las llaves, que bueno que el Pedro, que en Pedro, ¿verdad? Está el centro, lo que ya se conoce como el catolicismo, y que es la única religión que fundó Jesucristo. Y vamos a ver si el texto, en su contexto tanto histórico, geográfico, cultural, y lo vamos a trazar, ¿verdad? Con la parasha de Balak, tanto en Pinjas, y si realmente esto tiene que ver con lo que se menciona hoy en día. De hecho, en el versículo 13 de Mateo 16, para haciendo contexto, dice que viniendo Yeshua a, a la región de Cesarea de Filipo. Entonces, ya estamos viendo un contexto geográfico en donde lo dijo Yeshua. Se estaba entonces que viniendo, ¿verdad? ¿A qué región? Estaban en Cesarea de Filipo. Vemos entonces, ¿verdad? En esta ubicación, ¿verdad? Ubicación actual que es el norte de Israel al pie del monte Hermón. En antiguo nombre Paneas por el dios griego Pan. Después se llamó Cesarea de Filipo en honor al emperador César Augusto y al tetrarca Herodes de Filipo. Hay algo muy interesante, porque entonces tenemos que trazar en Romanos capítulo 9 también. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 9, ¿verdad? La Cajal estaba padeciendo persecución. Y ahí Rab Shaul, el apóstol Pablo, estaba diciendo, ¿verdad? Un recordatorio. Acuérdense, acuérdense del pacto, ¿verdad? El voto que hicieron ustedes ante Adonai. Y quiero que analicemos esta connotación, porque aquí está diciendo en Mateo, y yo también te digo que tú eres Kefa, que esto significa que una piedra. Y entonces, acá en Romanos capítulo 9 versículo 33 dice, como el Tanaj lo pone, miren, que pongo en Sión una ¿qué? Una piedra que hará que la gente tropiece, una roca que los hará caer, pero el que ponga su confianza en él no será humillado. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Entonces vemos todo el contexto de Romanos capítulo 10, ¿verdad? Desde el versículo 3 que se está hablando acerca de cómo serían justificados ante Adonai, el plan de la justificación, no establecer su propio plan. Versículo 4, la meta a la que la Tanakh, lo que es la escritura, apunta a quién? A Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían en él. Versículo 5, porque Moshe escribe acerca de la justificación basada en la Torah. Y nos vamos hasta el versículo 8 que dice, más, ¿qué dice? ¿La qué? La escritura, la palabra que está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Aquí está haciendo una confesión. Pero este punto del versículo 8 que dice más, ¿qué dice? ¿Qué dice qué? Ah, la Torah, porque esto a donde me remite a Devarim desde el capítulo 30 y capítulo 31. No vamos a ir para allá, pero esto está haciendo que la lealtad, la confesión, el juramento al convenio, en que deberíamos de guardar que todos mis patín, todos los estatutos, todos los preceptos, todos los mandamientos y todas las leyes. Entonces Pablo aquí le está haciendo un recordatorio a la Cajal que estaba sufriendo ¿qué? Persecución en donde? En Cesarea. Porque los césares, ¿verdad? Que en el mundo antiguo, ¿cómo lo entendían? Y el sentido greco-romano, que ellos se sentían los dioses. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver la escritura bajo el término del primer siglo, no con la connotación como lo vemos hoy en día occidentalmente.
Entonces, aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo les está recordando el juramento que ellos hicieron. Ok, entonces ya tenemos, aquí estamos armando algo, ¿verdad? Por eso en el capítulo 9, ¿verdad? De Romanos 9:33 dice, ¿cómo está escrito en la Tanaj? Miren, que Sión es una piedra, una quefa, ¿verdad? Que hará que la gente tropiece. Volvemos a lo de Mateo 16, ¿verdad? Entonces ya vimos el contexto geográfico. Pablo, a los de la Cajal que estaban en Roma, en la ciudad de Cesarea, lo trazamos con Mateo que está diciendo, ¿verdad? Y yo también te digo, ¿verdad? Que tú eres que Kefa, esta piedra, y sobre qué esta piedra. ¿Por qué sobre esta piedra? Porque en dónde estaban situados geográficamente, ¿verdad? En Filipo, de Cesarea, ¿verdad? El norte de Israel, al pie de Monte Hermón, es lo que estamos viendo acá. Entonces, importancia cultural y espiritual. Allí era un centro de culto pagano muy influyente con altares dedicados a Pan, Zeus, Baal, Gad. Y en tiempos romanos, incluso al emperador romano como divinidad. Una cueva en el acantilado llamado en el pasado, pongan mucha atención aquí, las puertas del Hades, puertas del Sheol. Eso no tiene nada que ver con las puertas del infierno, no, sino las puertas del inframundo. Eso era lo que se llamaba en ese tiempo. Entonces hay una cueva en el acantilado, en esa área geográfica que se llamaba las puertas del Hades, del Sheol. Era considerado un portal al inframundo, donde se realizaban rituales paganos. Entonces, de todos los lugares, iban a ese lugar a hacer las adoraciones a todas esas divinidades paganas, lo que se abrió un portal. Ojo acá, ¿qué es lo que vimos en la parashá de Balak? ¿Verdad? De Baal también peor. Baal, un dios el Señor en el monte que peor. La palabra peor que significa el abrir una puerta. Anteriormente habíamos visto, ¿verdad? Que nadie puede que maldecir a la nación de Israel. Nadie le puede hacer la guerra porque Adonai Sebaot es el que pelea nuestras batallas. Gente de fuera no nos pueden hacer nada, amados. ¿Verdad? Aquí la situación es cuando Israel, ¿verdad? La nación, el pueblo, le abre una puerta. Entonces, ¿qué hizo Bila? Como sabía que no podía maldecir, ¿verdad? A Israel, porque él era ¿qué? Él era un mensajero real, aun cuando Balak le había ordenado a Bila, pero Bila no podía hablar sus propias palabras, le dice, yo no puedo maldecir a Israel, no le podemos hacer la guerra, pero buscaron estrategias como, ¿verdad? Israel iba a introducir el abrir puertas al pecado. Y es por eso que Mashiach le está diciendo a Pedro, tú eres Kefa, y las puertas del Hades, ¿verdad? No van a prevalecer en contra de ella, de mi cajal. Y a ti te daré otra connotación que vamos a ver más adelante, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra va a ser desatado en los cielos. Ok, entonces ya vimos que la puerta del Hades es una cueva en el acantilado llamada en el pasado las puertas del Hades, puertas del Sheol, considerado como un portal al inframundo donde se realizaban rituales paganos, un lugar donde nacen las fuentes del Jordán, el río de vida para Israel, lo cual es simbólicamente poderoso acá. Entonces, cuando Yeshua le dice acá en Mateo, sobre esta piedra edificaré mi asamblea y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, lo dice frente a la misma zona geográfica, que era conocida como el acceso al inframundo pagano. Y eso no es casual que en el antiguo Medio Oriente el lenguaje geográfico tiene un poder simbólico. ¿Ok? Vemos en el contexto del Antiguo Medio Oriente el simbolismo del edificar sobre la piedra es construir sobre roca en el Antiguo Medio Oriente, símbolo de una estabilidad, legitimidad divina. En los textos de Ugarit, la roca representa una revelación y una firmeza. El Pirkei Avot 1:11 y Midrash Tanhuma, Noach 5, la asociación a la piedra con la Torah y la comunidad de Israel.
Ahora acompáñenme tantito, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, escribe al mensajero de la asamblea mesiánica en donde, en Pérgamo. Aquí estamos viendo lo que es una iglesia en el Asia Menor. He aquí el mensaje, el que tiene la espada aguda de dos filos. Yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Satanás, pero aún retienes mi nombre. No has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde mora Satanás. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Ok, ahora aquí está enseñando, ¿verdad? Aquí otra área geográfica es la Cajal en el Asia Menor, aquí es en Pérgamo, ¿verdad? Donde está el trono de Satanás, esta es otra connotación también histórica, pero lo que estamos presentando acá, de que amados hermanos, sabemos que estamos morando en un mundo sumamente peligroso, pero en cada lugar hay un propósito, la semilla fue esparcida a la nación. ¿Verdad? Sabemos que Satanás, ¿verdad? Es el príncipe que ahorita está usurpando temporalmente la Eretz, la tierra. Y entonces, cuando uno, ¿verdad? Como responsable en cada cajal, le abre las puertas al ocultismo, a los sincretismos, ¿verdad? Y estamos introduciendo nosotros, amados, nosotros no podemos ser destruidos de hacia afuera. ¿Verdad? Aquí el problema es cuando nosotros, que también dice la escritura, se han introducido encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. Se han metido que muchos sincretismos dentro del pueblo. Vemos a través de la historia que Hitler en el Holocausto no pudo exterminar a todos los judíos. Las inquisiciones no pudo exterminar a los judíos, ¿verdad? Por más que nos quieran perseguir desde Faraón, ¿verdad? Porque Israel siempre se ha estado multiplicando. Aquí el asunto es cómo nosotros metemos al enemigo dentro de nuestra fortaleza. Ese es ahí el terrible problema, ¿verdad? Por eso acá en Apocalipsis se está remontando a que algunos están teniendo la doctrina de Balaam, ¿verdad? De que están enseñando que a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a meter que también lo que son los ritos sexuales. Vemos cómo desde la Parashá en Balak, y entonces surge lo de Pinjas, que tiene que tener que honor al campamento, tiene que hacer expiación para que todo el campamento no se termina de qué? De corromper. Mismo Pablo lo enseña en primera carta a los Corintios, ¿verdad? Un caso de inmoralidad juzgado. Cuando le están diciendo es que ve que un joven se estaba metiendo con la mujer de su padre. Y entonces el encargado de ahí no hacía nada, le tenía que hacer llegar a oídos a Pablo. Necesito que, ¿qué? Que me saques a este profano. Sácalo para qué? Destrucción de la carne. Entrégalo a Satanás. A fin de que él pueda entender y entonces sea restablecido. Eso es que mantener un honor. ¿Ok? Entonces vemos el convenio, haciendo justicia y bondad, ¿verdad? Pero también conocer los espacios de Kedusha, manteniendo que un orden dentro del campamento. ¿Quién o qué era entonces? ¿Quién o qué es la piedra? Kefa es Pedro. Hay un juego de palabras acá, ¿verdad? Que en hebreo Even, que une generaciones, representa autoridad. Algunos padres veían la confesión como la piedra, otros a Pedro como el representante del Beit Din. Beit Din, que es Beit Din, Beit casa, Din de juicios, la casa de los juicios mesiánicos, lo que conocemos también como el Sanedrín, como representante en autoridad del Sanedrín. Ok, lo voy a detener aquí un poquitico. Las llaves del reino como símbolo, ¿verdad? También antes de tocar lo que es la eclesía, voy a leer tantito. Las llaves del reino, símbolo de autoridad dinástica, símbolo de la llave, ¿verdad? Voy a regresar. Tantito.
símbolo de la llave en el antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, Egipto, Canaán, la llave era símbolo del acceso, custodia del templo y del archivo real. Y lo que la eclesía, vemos que no es la iglesia griega, sino comunidad de Israel renovada. En el antiguo Medio Oriente la asamblea tenía funciones espirituales y legales. Las llaves del reino, símbolo de autoridad dinástica, llaves en el antiguo Medio Oriente, símbolo de acceso, custodia real y sacerdotal. El paralelo directo con Isaías 22, 20 al 22, vemos aquí un mayordomo real. Eso es muy interesante para dar lectura acá. Isaías capítulo 22, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22 dice, cuando ese día llegue, llamaré a mi siervo Eliakim, el hijo de Hilquía, lo vestiré con tu túnica, lo otorgaré tu corona con poder y lo investiré con autoridad. Él será un padre para el pueblo que habita en Jerusalén y para la casa de ella, Judá. Versículo 22, este es el interesante. Y yo le daré la gloria de David y no habrá nadie que hable contra él. ¿Pondré la qué? Pondré la llave de la casa de David en su hombro. Nadie cerrará lo que él abra y nadie abrirá lo que él cierre. Esto es la terminología de atar y desatar. ¿Ven? Y no tiene nada que ver con demonios, que yo te ato y te desato, no. Esa es lo que era, no, amados. Por eso tenemos que trazar bien las escrituras. Aquí es de autoridad, vemos inclusive lo que conlleva el Sanedrín también. Por eso el Talmud Sanedrín 11.3a y Midrash aluden a las llaves como símbolos de autoridad divina delegado. Atar y desatar. Términos alágicos, azar, que es prohibir, permitir. La Mishnah Eduyot 8.4 del Talmud Gittin 36b. Funciones del tribunal. Pedro recibe función similar al Nasi o Rosh del Sanedrín. Entonces, vemos aquí, como habíamos dicho, las llaves del reino, símbolo de autoridad dinástica, símbolo de la llave en el antiguo Medio Oriente. En Mesopotamia, Egipto y Canaán, la llave era símbolo de acceso, custodia del templo y del archivo real. El mayordomo real llevaba la llave del palacio colgada del hombro. Entonces, ese paralelo que lo que habíamos comentado de atar y desatar. Y entonces, Yeshua establece un Beidín mesiánico dentro del Cajal de Israel. Pedro es roca en tanto autoridad delegada y portavoz del reino. Se utilizan imágenes legales y administrativas comunes en el judaísmo y el antiguo Medio Oriente. Aquí referencias de eruditos y académicos. El autor David Flosser, la obra cita el judaísmo y los orígenes de la cristiandad, un aporte, llaves y atar, desatar como expresiones de autoridad rabínica. Esa Vermes, la obra y la cita, la religión de Jesús el judío, the religion of Jesus the Jews. Ok, el aporte, Yeshua reafirma una cajal israelita, no crea una iglesia griega. Vemos el autor Craig Krenner, su obra y su cita, el IBP de la Bible Background Commentary, el comentario background, ¿verdad? De la Biblia, su aporte, llaves como símbolo administrativo en el Antiguo Oriente. Jacob Neusner, The Rabbinic Traditions About the Pharisees, ¿verdad? Lo rabínico, las tradiciones acerca de los fariseos. Atar, desatar como funciones rabínicas legales. Raymond Brown, The Gospel According of the Matthew, ¿verdad? El Evangelio acorde de Mateo, que es la relación entre Mateo e Isaías capítulo 22 en el contexto davídico. Entonces, en conclusión, aquel simbolismo del fundamento sólido, la roca, la autoridad del Beidín mesiánico, llaves, atar y desatar, el concepto del mayordomo del reino, como en Isaías 22, hay un lenguaje legal rabínico y funciones de liderazgo. Entonces, Pedro no es el papa, en el sentido romano, sino el nací, príncipe o rosh, ¿verdad? Que es la cabeza, la palabra rosh en hebreo, cabeza del Sanedrín mesiánico, figura reconocida en los círculos judíos del segundo templo como líder
de la comunidad. Ok, entonces, ya casi ya para ir terminando. Entonces, una conexión con el contexto antiguo Medio Oriente. Cesarea de Filipo. Significado. Centro del culto imperial y pagano. Puertas del Hades. Lugar real y simbólico del inframundo en esa región. Monte Hermón. Asociada en la literatura apócrifa, libro de Enoc, con la caída de los hijos de Elohim. Piedra, la roca, puede aludir tanto a Kefa, Pedro, como a Yeshua mismo. Acordémonos que quién es la piedra angular, Yeshua es el simiente. Y nosotros somos que esas piedras vivas, amados, nosotros también somos que mayordomos. Tenemos esta parte en una autoridad delegada, lo que se nos delega, ¿verdad? En función, ok, mismo. También el terreno firme sobre el cual se desafía cada uno, ¿verdad? Como mayordomo, ¿verdad? Que se desafía el paganismo donde los lugares donde estamos nosotros viviendo. En la asamblea hay un contraste directo con las asambleas paganas y sinagogas judías con una nueva identidad mesiánica. Bueno, y entonces ya con esto termino. ¿Verdad que aprendimos acá? Tenemos que hacer lealtad, honor al convenio, tanto haciendo justicia y bondad, pero también respetar espacios de Kedusha. Bien, amados hermanos, esto fue todo por hoy en esta clase. Que sean todos bendecidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y esto nada más fue una pequeña introducción. Lo vamos a estar ampliando un poquito el viernes en nuestra congregación. Y el sábado con la siguiente parashot, que son las jornadas. Shalom, shalom.